recoge tus cosas y sal de esta casa inmediatamente. No les digas nada a tus hijos. Las palabras del fontanero aún resonaban en mis oídos mientras miraba por la ventana de la cocina. La mañana había comenzado normal, como cualquier otra en. El café humeaba en mi taza favorita, la de porcelana blanca, con florecitas que habían pertenecido a mi madre. Rayos de sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Mi casa era mi santuario. Cada rincón guardaba una historia, cada objeto un recuerdo. Las paredes, color crema, que pinté yo mismo hace 3 años. Los muebles de madera oscura, los heredé de mis padres. Las fotos familiares decorando L a repisa de la chimenea. Todo parecía perfecto, ordenado, tranquilo. Michael había salido temprano para trabajar como siempre. Mi hijo mayor tenía la costumbre de desaparecer antes del amanecer y regresar después del anochecer. Trabajaba para una empresa constructora. Dijo que, aunque últimamente parecía más cansado y distante de lo habitual, evitaba con la mirada la mía, durante la cena. Respondió con monosílabos cuando le pregunté cómo le había ido el día. Linda, mi hija menor, se había mudado de vuelta a casa hace 6 meses después de su divorcio, 38 años, y de vuelta al nido, trayendo consigo 2 maletas y una tristeza que parecía adherirse a su piel como una segunda capa. Pasó horas encerrada en su antigua habitación, saliendo solo para un bocado rápido antes de volver a encerrarse. Dijo que necesitaba tiempo para sanar y encontrarse a sí misma. Entendí el dolor. Había perdido a mi esposo hacía 7 años, y por mucho tiempo, con el tiempo, mi mundo se derrumbó. Pero mis hijos estuvieron ahí, apoyándome cuando pensé que no podía seguir adelante. Así que cuando me necesitaban, les abrí mis brazos y mi hogar sin hacer preguntas. La rutina se había vuelto predecible. Me despertaba a las 6, hacer el desayuno que nadie comió, regar las plantas, limpiar la casa, ver las noticias, preparar el almuerzo que nadie comió y compartió conmigo. Leyó un libro y preparó la cena que comimos en silencio. Los días se confundían como acuarelas bajo la lluvia. Pero esa mañana algo había cambiado. El grifo del baño de arriba había empezado a goteando durante la noche. No era un goteo normal, sino algo extraño, como si el agua viniera de algún lugar. No debería. El sonido me había despertado varias veces, un ritmo irregular que no me dejaba descansar. Cuando bajé para desayunar, noté una mancha de humedad en el techo del comedor, justo debajo del baño de arriba. Se filtraba agua lentamente, formando una pequeña gota que caía sobre la mesa cada pocos segundos. Era extraño porque el baño de arriba había sido renovado hacía apenas 2 años. Michael había insistido en reemplazar toda la plomería y contratar a un equipo completo de trabajadores que estuvieron en la casa durante semanas. Llamé a Michael al trabajo para preguntarle qué debía hacer. Su voz parecía tenso cuando respondió, como si hubiera interrumpido algo importante. Mamá, llama a un fontanero. No puedo trabajo ahora mismo, pero no deberías revisar la garantía de la renovación. Acabamos de arreglarlo todo. No, es mejor llamar a alguien nuevo. Te enviaré el número de un fontanero que conozco. Su respuesta me pareció extraña. ¿Por qué no? ¿Quieres que contactemos a la empresa que hizo el trabajo original? Pero no insistí. Michael estaba especialmente irritable últimamente y había aprendido a no presionar demasiado. Media hora después, recibí un mensaje de texto con el nombre y el número de Manuela Plumer, quien según Michael tenía excelentes referencias. Llamé de inmediato. Una persona tranquila y profesional. La voz respondió: buenos días, soy Manuel. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una gotera en el techo. Parece que viene del baño de arriba. ¿Podrías venir a echar un vistazo? Claro, señora, puedo estar allí en 1 hora. ¿Cuál es tu dirección? Le di los datos y colgué, sintiéndome aliviado. Al menos el problema se resolvería pronto. Pasé el tiempo, esperar,
limpiar la cocina, mover muebles que puedan mojarse y colocar recipientes para recoger las gotas todavía caía del techo. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre de unos 50 años de mediana estatura, con cabello canoso y ojos amables, tras unas gafas. Vestía un mono azul y llevaba una caja de herramientas que parecía que había tenido muchos años de trabajo. Señora Smith, soy Manuel el fontanero. Pase, por favor. El problema es Ann, por aquí. Lo llevé al comedor y le mostré el punto en el techo. Levantó la vista, frunció el ceño ligeramente y Ann asentí. Primero tendré que revisar el baño de arriba y luego tendré que bajar al sótano para ver el baño principal en tuberías. Siéntete como en casa. Manuel subió las escaleras con una actitud confiada. Avancé con paso firme y pronto oí el sonido de sus herramientas trabajando. Después de unos minutos, bajó con expresión pensativa. Señora, necesito revisar el sótano. ¿Hay acceso directo desde aquí, sí? La puerta está en la cocina. ¿Necesitas que te acompañe? No es necesario. ¿Puedo encargarme yo sola? Podría tardar un rato. Asentí y volví a mis tareas, pero algo en su tono me había puesto nervioso. No podría decir que exactamente, pero había una tensión. Su voz no estaba allí cuando llegó. Manuel desapareció por la puerta del sótano, y el silencio llenó el lugar. Sa. Ann solo podía oír los sonidos metálicos de sus herramientas, resonando desde abajo. Un eco lejano, me tranquilizó. Al menos alguien competente se ocupaba del problema. Me serví otra taza, tomé un café y me senté en mi silla favorita del comedor, desde donde podía vigilar la mancha de humedad en el techo de Jodio de Gatier, lo cual era buena señal. Quizás Manuel ya había encontrado el origen del problema y lo estaba solucionando. Miré el reloj de pared. Eran las 11 de la mañana. Linda seguía dormida, como era habitual en ella últimamente. Desde tras el divorcio, su horario de sueño se había vuelto completamente errático. A veces la oía caminar de un lado a otro en su habitación hasta la madrugada, a horas de la mañana. Otras veces, no salía de su habitación hasta bien entrada la tarde. Estaba preocupada por ella como madre. Desarrolla cierta intuición para saber cuándo algo anda mal con tus hijos, sin importar la edad que tengan. Linda había perdido peso, Ann tenía ojeras y una palidez inusual. Le había sugerido que fuera al médico, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo para procesarlo. Todo lo que pasó con Richard. Ella lo decía cada vez que lo mencionaba, pero no estaba convencida. Su exmarido, había sido un hombre problemático. Sí, pero Linda parecía estar lidiando con algo más profundo que el dolor. Una ruptura. Los ruidos del sótano continuaron durante casi 1 hora. De vez en cuando escuchaba a Manuel moviéndose por diferentes zonas, arrastrando algo pesado, golpeando suavemente el suelo en tuberías para probarlas. Era un trabajador meticuloso. Eso me gustaba. Demasiadas los profesionales de hoy en día hacían trabajos superficiales y apresurados. Decidí preparar el almuerzo. Quizás el olor a comida despierta a Linda y podríamos compartir una comida como antes. Abrí el refrigerador y revisé lo que tenían: arroz con pollo y verduras frescas. Podría preparar ese guiso que tanto le encantaba de niña. Mientras picaba cebolla, recordé los domingos familiares de hace años. Mi esposo se sentaba en el sofá a leer el periódico. Michael estaba en el patio con sus carritos de juguete, y Linda me ayudaba en la cocina subiéndose a una silla para alcanzar la encimera. La casa estaba llena de risas y conversaciones. Ahora todo era diferente. Los domingos se habían vuelto silenciosos, casi melancólico. Michael llegaba tarde del trabajo, incluso los fines de semana, siempre con algún proyecto urgente que atender. Linda pasaba el día en su habitación, o salía sin decir a dónde iba. Me había acostumbrado a la soledad, pero eso no... quiero decir que lo disfruté. El sonido de pasos subiendo del sótano interrumpió mis pensamientos. Manuel apareció en la cocina, pero algo
en su apariencia había cambiado. Su rostro había palidecido y le temblaban las manos mientras cerraba su caja de herramientas. Dijo, ¿terminaste? ¿Encontraste el problema? Pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Manuel me miró con extrañeza, como si estaban evaluando algo en mi rostro. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi rostro y la puerta del sótano. Señora Smith, necesito hablar contigo. ¿Podemos sentarnos un momento? Su tono había cambiado por completo. Ya no sonaba como el tranquilo profesional que había llegado una hora antes. Había una urgencia en su voz, una tensión que inmediatamente avísame. Claro, ¿está todo bien? ¿Es grave la fuga? No es exactamente una fuga. Señora se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, colocó sus herramientas en el suelo y se quitó los lentes para limpiarlos. Nerviosamente. Sus manos aún temblaban. No, entonces, ¿qué está causando la junta? Manuel guardó silencio un momento, como buscando las palabras adecuadas. Finalmente, me miró directamente a los ojos. Señora, ¿vive aquí sola? No. Vivo con mis dos hijos, Michael y Linda, ambos son adultos, pero se han mudado temporalmente a casa y tienen acceso libre al sótano. La pregunta me pareció extraña. Bueno, sí, también es su casa. ¿Por qué lo preguntas? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. Señora Smith, lo que encontré ahí abajo no es un problema de plomería. Alguien instaló algo en el sótano. Algo que no debería estar allí. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué clase de cosa es complicado? Explícamelo. Pero lo que sí te puedo decir es que no es casualidad. Alguien lo puso ahí a propósito y ese alguien lo sabe. Esta casa me encantó. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Insinúa que alguien entró en mi casa para instalar algo en el sótano? No, señora, no lo creo. Era un extraño. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, como una nube tóxica. No pude procesar del todo lo que insinuaba. No, lo entiendo. ¿Qué intentas decir para decírmelo? Manuel se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín, como para asegurarse de que estuviéramos solos. Señora, ¿has notado algún síntoma extraño últimamente? Fatiga unusual, dolores de cabeza, dificultad para dormir. La pregunta me llevó por sorpresa. Bueno, he estado más cansado de lo habitual y he tenido algunos dolores de cabeza, pero y una mujer mayor. Esas cosas son normales. ¿Y tus hijos? ¿Tienen? ¿Había mostrado los mismos síntomas? Pensé un momento. Ahora que lo mencionaba, no había notado a Michael ni a Linda quejándose de fatiga o dolores de cabeza. De hecho, a pesar de los problemas emocionales de Linda, ambos parecen estar bien. Es salud física. No, parecen estar bien. Manuela sintió con gravedad, como si la respuesta confirmó sus sospechas. Señora, necesito que me escuche con mucha atención. Lo que voy a decir será, es difícil para ti aceptarlo, pero es importante que me creas. El vino volvió a la mesa y se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Tenía las palmas frías y húmedas. El dispositivo que encontré en su sótano está conectado al sistema de ventilación de esta casa, y específicamente se dirige hacia su dormitorio. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha instalado un sistema que libera sustancias al aire que respiras, sustancias que podrían enfermarte lentamente. En las palabras parecen venir de lejos, como si las oyera a través de un túnel. No podrían ser reales. Cosas como esta no sucedió en la vida real y definitivamente no en mi casa, con mi familia ni eso. Es imposible. Debe haber un error. Quizás sea algún tipo de purificador de aire instalado durante la reforma en que no reconoces. Manuel negó con la cabeza firmemente. Señora, he estado un plomero desde hace más de 20 años. He visto todo tipo de sistemas de plomería, ventilación y filtración. ¿Qué hay el sótano? No es un purificador de aire, es algo completamente distinto.
Me levanté de la silla, necesitaba moverme, hacer algo con la energía nerviosa que se acumula en mi pecho. Esto no puede estar pasando, debe haber una razón lógica. Hay una explicación, dijo Manuel, en voz baja. Alguien en esta casa quiere hacerte daño. Las palabras de Manuel resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Alguien en esta casa quiere hacerte daño. Me aferré al respaldo de la silla, sintiendo que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. No, eso es imposible. En mis hijos jamás me harían daño. Yo los cry, los amo. Ellos me aman. Debes estar equivocado. Manuel se levantó lentamente, con la expresión de quien está a punto de dar una noticia devastadora. Señora Smith, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesito que me acompañes al sótano para que puedas ver con tus propios ojos lo que encontré. Temblé, me golpeó la cabeza violentamente. No quiero ver nada. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. ¿Estás loco si crees que estoy voy a creer a mis propios hijos? Por favor, me interrumpió en un tono suave pero voz firme. Solo 5 minutos. Si después de ver lo que voy a mostrarte, todavía piensas que soy ... mal. Me iré inmediatamente y nunca más volverás a saber de mí. Algo en su tono me detuvo. No parecía un loco ni alguien que inventara historias. Parecía un hombre en que había visto algo terrible y no sabía cómo comunicarlo sin destruir mi mundo. ¿Qué encontraste exactamente ahí abajo? Será mejor que lo veas con tus propios ojos. Las palabras no le harían justicia. Miré hacia las escaleras que conducían al piso superior, donde probablemente estaba Linda, todavía dormía. Entonces miré la puerta del sótano. Durante 40 años había bajado a ese sótano cientos de veces para lavar la ropa, comprar adornos navideños, guardar cosas que ya no usábamos. Era un espacio familiar y seguro. Todo bien, dije finalmente, pero solo por 5 minutos. Manuel asintió y tomó una linterna de su caja de herramientas. La vas a necesitar. La iluminación no es muy buena en esa zona. Seguí a Manuel. Se dirigió a la puerta del sótano. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Bajamos por las escaleras de madera que crujía bajo nuestros pies, el mismo sonido que había oído miles de veces antes. Pero ahora cada arroyo parecía siniestro, como una advertencia. El sótano tenía el olor familiar a humedad y a viejo. Había cajas de cartón apiladas .c o entre las paredes, la lavadora y la secadora en su rincón habitual. Las herramientas de jardinería colgaban ordenadamente. Todo parec y a .n o ramal. Por aquí, susurró Manuel, dirigiéndose hacia el rincón más alejado del sótano, detrás del horno. Lo seguí, mis ojos acostumbrándose lentamente a la penumbra. A luz a Manuel encendió su linterna y la apuntó a una sección del muro que rara vez visitaba. Al principio, no vi nada inusual. ¿Qué se supone que debo estar mirando? Mira más de cerca, detrás de esas tuberías. Seguí el haz de luz de su L en torna, y entonces lo vi. Escondido entre las tuberías normales, había algo que definitivamente no pertenecía a allí, una serie de tubos más delgados hechos de lo que parecía un plástico, especializado en conectado a una caja metálica, del tamaño de una tostadora. Chase AC RKT.S. Acercó y Manuel apuntó la luz directamente al dispositivo. Ahora pude ver que tenía varios compartimentos. Algunos contenían líquidos de diferentes colores, otros tenían lo que parecían temporizadores digitales con números rojos parpadeantes. Esto está conectado al sistema de ventilación de tu casa, explicó Manuel en voz baja. En concreto, estos tubos Sabini conectarlo a los conductos de aire que conducen directamente a tu dormitorio. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba caliente, como si hubiera estado funcionando recientemente. ¿Qué tipo de líquidos son esos? No soy químico, pero desde Elan por su olor y consistencia. Diría que son sustancias diseñadas para causar efectos graduales en quien las inhala. Crónico fatiga,
un sistema inmunológico debilitado, tal vez algo más serio con el tiempo. Mi mente se negaba a procesar por completo lo que veía. Pero esto requiere conocimientos técnicos. Una instalación especializada no es algo que se pueda hacer en una tarde exactamente en quien quiera que haya hecho esto, punto, punto, punto. Sabían exactamente lo que hacían y tenían acceso ilimitado a tu casa todo el tiempo que fuera necesario. Recordé el renovación del baño de hace 2 años. Los trabajadores llevaban semanas en la casa. Michael había supervisado personalmente todo el proyecto, insistiendo en que no me preocupara por los detalles técnicos. Susurré durante la renovación del baño. Había trabajadores aquí constantemente. ¿Quién supervisaba eso? Renovation. No quería responder. No quería que mis sospechas se confirmaran con palabras. Mi hijo Michael se encargó de todo. A Manuela sintió con gravedad. Señora, este sistema no se instaló en 2 días. Se requirió planificación, compra de materiales específicos y alguien con conocimientos de ventilación y básicos en química. Me subieron las náuseas a la garganta. Michael trabaja en la construcción. Él sabría cómo hacerlo. Aniston y su hermana, Linda, estudió química en la universidad antes de SA2. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera horriblemente perfecta en síntomas que había experimentado durante meses. La fatiga constante, los dolores de cabeza, la sensación de debilidad que y derribuido a mi edad. La insistencia de Michael en renovar el baño. El repentino regreso de Linda a casa, justo cuando Mia comenzaron problemas de salud más graves. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este sistema?, preguntó con voz entrecortada. Manuel examinó los cronómetros digitales. Por el desgaste de los componentes y la cantidad de residuos en los tubos, diría que al menos 8 o 9 meses. Exactamente cuando había empezado a sentirme constantemente enferma. Justo cuando empecé a pensar que tal vez estaba desarrollando alguna enfermedad relacionada con la edad. Enfermedad. Dios mío, murmuré, apoyándome en la pared para no caerme. Señora, hay algo más que necesita ver. Manuel apuntó la linterna a otro ángulo del dispositivo, revelando una pequeña pantalla digital que muestra números y gráficos. Este sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de L a S sustancias, lo que hace que con el tiempo los efectos se vuelvan más graves. ¿Cómo es más grave? Sin el tratamiento médico adecuado y la exposición continua. Podría ser fatal en unos meses más. Las palabras me golpearon como una avalancha. Mis hijos, mi propia carne y sangre, habían estado tratando de matarme lentamente, no en un ataque de rabia, no por patient, sino en una forma calculada y sistemática, que me permitió sufrir durante meses antes de morir. ¿Por qué? Susan, ¿por qué harían esto? Manuel apagó la linterna y me tomó suavemente del brazo para guiarme hacia las escaleras. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero señora, necesito salir de esta casa inmediatamente. Subimos en silencio. Sentía las piernas como gelatina. Mi mente estaba solo dio funcionando. Cuando llegamos a la cocina, la realidad me golpeó con renovada fuerza. Este era mi hogar, mi refugio, el iague donde cría a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde había planeado pasar mis últimos años en paz, y mis hijos lo habían convertido en mi cámara de tortura. La Sr. Asmi, dijo Manuel con firmeza, escúchame con mucho cuidado. Solo necesitas llevar lo esencial y salir de esta casa ahora mismo. Y no les digas a tus hijos a dónde vas. Pero no puedo irme así como así. Esta es mi casa. Ellos son mis hijos. Sus hijos están intentando asesinarlos, dijo Manuel, con una dureza que me sorprendió. No hay conversación que valga la pena tener con gente que ha llegado tan lejos. Miré hacia las escaleras, que conducía al piso superior. Linda estaba allí arriba, probablemente recién despertando,
planeando bajar a almorzar. Mi pequeña Linda, que había sido una niña tan dulce, que me había consolado cuando murió su padre, que había llorado en mis brazos cuando se desmoronó. No puedo creer que esté involucrada, dije débilmente. Señora, los conocimientos químicos necesarios para esto no son básicos. Quien diseñó esas mezclas sabía exactamente qué efectos tenía cada sustancia tendría y en qué concentraciones. Linda había estudiado química. Había trabajado en un laboratorio durante años antes de casarme. Tengo que hablar con ellos. Tienen que explicarme por qué. Manuel sacudió la cabeza. Se avesa enfáticamente. No, señora, una vez que sepan que has descubierto su plan, podrían hacer algo desesperado. Necesitas para llegar a un lugar seguro primero. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del refrigerador y mi propia respiración agitada. Manuel me observaba con una mezcla de compasión y urgencia, esperando a que procesara la enormidad de lo que acababa de descubrir. Necesito, siéntate, murmuré, dejándome caer en una de las sillas de la cocina. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tomé un sorbo de mi café, pero la taza vibró tanto que el líquido se derramó. Manuel se acercó y me quitó la taza, con cuidado. Señora. Entiendo que esto es devastador, pero cada minuto que usted se queda en esta casa es peligroso. Peligroso. Son mis hijos, Manuel. Cambié sus pañales, los consolaba durante las pesadillas, los ayudaba con sus tareas. ¿Cómo podían querer matar a mí? Mi voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente estalló, corriendo por mis mejillas como ríos de dolor. Manuel se sentó frente a mí. Su expresión seria pero comprensión. Señora Smith, he visto muchas cosas en mi trabajo. He estado en casas donde las familias mantienen secretos terribles. Lo que encontré abajo no es obra de alguien que actuó por impulso. Es meticuloso, planeado y ejecutado por personas que han pensado en cada detalle. Pero debe haber una explicación. Tal vez están siendo... ¿Quién podría obligar a dos adultos a instalar un sistema de envenenamiento en la casa de su propia madre? Y si los estuvieran chantajeando, ¿no habrían acudido a ti en busca de ayuda? Sus palabras tenían un tono cruel en lógica que no podía refutar. Intenté pensar en algo que pudiera explicar lo inexplicable, pero cada línea del razonamiento se desmoronó ante la evidencia física que había visto con mis propios ojos. El dinero, susurré de repente. Tiene que ser por el dinero. Manuel inclinó hacia adelante. ¿Qué dinero? Cuando mi esposo murió, dejó una póliza de seguro de vida considerable. Además, tengo ahorros de toda la vida. Y esta casa vale mucho ahora que en el barrio se ha gentrificado. ¿De cuánto estamos hablando? Entre la política, los ahorros y el valor de la propiedad. Cerca de $800,000. A Manuela sintió con gravedad. Esa es una suma que podría motivar a personas desesperadas a hacer cosas terribles, pero no están desesperadas. Michael tiene un trabajo a Linda, obtener dinero del divorcio. ¿Estás seguro de eso? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos sobre sus situaciones financieras? Pensé en esa pregunta. La verdad era que no había... Tuve una conversación profunda con ninguno de mis hijos en meses. Michael siempre estaba ocupado, cansado o de mal humor. En Linda, se quedaba sola en su habitación o salía sin decir a dónde. Realmente, no sé cómo están económicamente, Joan, admití. Simplemente asumí que estaban bien porque nunca me pidieron ayuda, quizás porque sabían que iban a sacarte todo el dinero de otra manera. La sentencia me impactó como una bofetada. Sentí físicamente enferma, imaginando a mis hijos sentados juntos, planeando mi muerte, calculando cuánto tiempo tomaría, dividiendo mis posesiones antes de morir. ¿Cómo pudieron vivir conmigo todos estos meses? Comer en mi mesa, fingir que me aman, sabiendo ¿qué me estaban haciendo? No lo sé, señora, pero lo que sí sé es que las personas capaces de esto son peligrosas. Y usted
Necesito alejarme de ellos ahora. Un ruido del piso de arriba me sobresaltó. Pasos en el segundo piso. Linda estaba despierta. Mamá, llamó desde arriba. Pioneers, hablando con él. Manuel y yo nos miramos. Pude ver la tensión en sus ojos, la urgencia de irse antes de que la situación se complicó. Dile que soy el fontanero y que casi termino. Manuel susurró. Es el fontanero. Cariño, está arreglando la fuga. Grité, intentando mantener la voz normal. Bueno, bajo en un minuto. Manuel se levantó inmediatamente. Señora, tenemos que irnos ya. ¿Tiene sus documentos importantes en algún lugar accesible? Están en la caja fuerte de mi habitación. Ve a buscarlos. Lleva solo lo esencial. Identificación, van con papeles, algo de ropa. Esperaré aquí para asegurarme de que tu hija no baje. Me puse de pie con piernas temblorosas. A cada paso hacia las escaleras, se sentía como caerse por un precipicio. Subí intentando ser lo más silencioso posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se oía en toda la casa. Mi dormitorio parecía el mismo de siempre, en cama, perfectamente arreglada. Fotos familiares en la mesita de noche, el armario organizado por colores, pero ahora sabía que el veneno era F, ilitrándose en este espacio, diseñado específicamente para debilitarme hasta morir. Yo abrió la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro estaban mis documentos más importantes, mi testamento, la escritura de la póliza de seguro de la casa, la información bancaria. Tomé todo y lo metí en un pequeño Veo. Luego fui al armario y cogí algunas prendas básicas. Mientras empacaba, mi mirada se posó en una fotografía en mi cómoda. Era de la Navidad pasada, hace apenas 8 meses. Michael, Linda y yo estábamos sonriendo. Frente al árbol de Navidad. Michael me rodeaba los hombros con el brazo. Linda me daba un beso en la mejilla. En esa foto, parecían los niños amorosos que pensé que eran, pero ahora sabía que para entonces ya habían empezado a envenenarme. Michael ya había instalado el sistema, Linda ya había calculado las dosis químicas y allí estaban, sonriendo, fingiendo amor mientras llevaban a cabo mi muerte lenta. Tomé la fotografía y la guardé en mi bolso, no porque quisiera recordar ese momento, sino porque necesitaba recordar que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Escuché voces abajo. Linda había bajado y estaba hablando con Manuel. Su voz sonaba normal, casi alegre, como si no fuera una asesina charlando con el hombre que había descubierto su crimen. Bajé las escaleras tan silenciosamente como podían, desde el último escalón. Pude ver a Linda en la cocina, vestida con un pijama rosa y pantuflas, con el cabello desordenado por haber dormido. Parecía tan inocente, tan vulnerable. Entonces, ¿el problema eran las viejas tuberías después, todo? Le decía Manuel. Exacto, respondió él con tono profesional a Nesan. Ya está todo arreglado. No deberías tener más problemas. Qué alivio que mamá estuviera tan preocupada por esa fuga. Linda se irguió y me vio bajar las escaleras con mi bolso. ¿Vas a salir, mamá? Ella pregunta me dejó paralizado. ¿Cómo podía mentirle? ¿Cómo podía fingir que todo estaba normal, sabiendo lo que había hecho? Sí, tengo que hacer unos recados, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Quieres que te acompañe? No quiero. ¿Tenía planes para hoy? La oferta me aterrorizó. ¿Qué pasaría si salía con ella? ¿Había planeado hacer algo si sospechaba que había descubierto su plan? No, no es necesario. Son solo cosas aburridas del banco. Manuel se acercó con su caja de herramientas. Bueno, señora Smith, mi trabajo aquí está terminado. No debería tener más problemas. Yo entendí que era su manera de decirme que era hora de irme. ¿Cuánto te debo?, pregunté, siguiéndole el juego. $60. Saqué el dinero de mi bolso y se lo entregué. Nuestras miradas se cruzaron un instante. En su mirada vi determinación y protección. Gracias por todo, dije, y las palabras tenían un significado mucho más profundo
que Linda lo entendió. Es un placer ayudar, señora. Manuel se dirigió a la puerta principal, y la seguí, sintiendo los ojos de Linda sobre nosotros. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya, mamá? Estás un poco pálida. Me giré para mirarla por última vez. Mi hija menor, la bebé que tuve en brazos, amamantada cuando tenía fiebre, consolada durante su infancia. Pesadillas. Ahora la vi con ojos completamente nuevos, y lo que vi me aterrorizó. Estoy bien, querida, estaré más tarde. Te quiero, mamá, dijo con una dulce sonrisa. Las palabras que una vez Han me habría llenado el corazón de alegría, pero ahora sonaba como veneno. ¿Cómo podía decirlo? Me amaba mientras me mataba lentamente. Yo también te amo. Mentí porque no sabía qué más han que hacer. Salí de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, sin saber si alguna vez podría regreso. Una vez afuera, el aire fresco me golpeó la cara, como una revelación. No había me di cuenta de lo sofocante que se había vuelto ese ambiente hasta que escapé. Manuel caminó rápidamente hacia su camioneta, estacionó frente a mi casa, y lo seguí con piernas que aún me temblaban. Sube, dijo, abriendo la puerta del pasajero. Tenemos que irnos de aquí antes de que tu hija sospeche algo. Subí al vehículo apretando mi bolso contra mi pecho, como si fuera un salvavidas. Manuel arrancó el motor y ahí empezamos a alejarnos de mi barrio. Miré por el retrovisor y vi que mi casa se hacía cada vez más pequeña a lo lejos. La casa donde había sido feliz, donde había llorado, donde había criado a mis hijos, donde había... Casi muero sin saberlo. ¿A dónde vamos? Pregunté con voz de caballo. A un lugar seguro donde podamos pensar con claridad, respondió Manuel, sin apartar la vista del camino. Hay una cafetería a unas 20 cuadras de aquí. Podemos sentarnos, hablar sobre los próximos pasos y llamar a las autoridades. ¿Se refiere a la policía? Sí, señora. Lo que descubrimos constituye un intento de asesinato. Asesinato. Esto no es algo que podamos manejar solo. La palabra asesinato resonó en mi cabeza. Mis hijos no solo eran desagradecidos o codiciosos, eran asesinos en potencia. Asesinos que habían sido viviendo conmigo, comiendo mi comida, fingiendo preocuparse por mi bienestar, mientras lleva a cabo meticulosamente mi muerte. No puedo creer que esto sea real, murmuré, mirando por la ventana a las calles, familiares que ahora se sentían extrañas y amenazantes. Sé que es difícil proceso, pero señora Smith, usted tomó la decisión correcta al dejar esa casa, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si hay una explicación que no vemos? Manuel me miró brevemente, antes de volver a concentrarse en el tráfico. Señora, instalé sistemas de ventilación durante 15 años antes de convertirse en fontanero. Lo que vi en tu sótano no es un error, no es un malentendido. Es un dispositivo diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de la habitación. No hay una explicación inocente. Por eso, sabía que tenía razón, pero mi mente seguía buscando desesperadamente una realidad alternativa, donde mis hijos no eran monstruos. ¿Cuánto tiempo crees que habría pasado antes de que funcione? Pasándome en los cronómetros y la concentración, vi que diría que lo hiciste quizás 2 o 3 meses más. Tus síntomas habrían empeorado gradualmente hasta parecer una enfermedad natural. Probablemente habrías desarrollado graves problemas respiratorios, insuficiencia de órganos vitales, habrías muerto lentamente, y en nadie habría sospechado nada extraño. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo pueden 2 personas planear algo así? ¿Cómo pueden mirar a su madre a la cara todos los días, fingir amor, mientras la matan? No tengo una respuesta para eso, señora, pero lo que sí sé es que las personas capaces de esto no van a detenerse solo porque usted confróntalos. Si descubren que sabes la verdad, podrían acelerar sus planes o intentar algo más directo. Ese pensamiento me aterrorizó. ¿Crees que me buscarán? Depende de lo desesperada que esté. ¿Están por el dinero
y por lo comprometidos que están con su plan original. Llegamos a la cafetería, un lugar acogedor, un pequeño local, con mesas de madera y aroma a café recién hecho. Manuel eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas y cerca de una salida trasera. Cuando me di cuenta de que estaba pensando estratégicamente en rutas de escape, la realidad de mi situación me golpeó y me encontré de nuevo. Una joven camarera se acercó a nuestra mesa. ¿Qué le traigo? 2 cafés, por favor, dijo Manuel, y quizás algo dulce para la señora. Ha tenido un día difícil. La camarera asintió y se alejó. Manuel esperó a que estuviéramos solos antes de continuar. Señora Smith, necesitamos hablar sobre sus opciones. La primera es llamar a la policía inmediatamente e informar lo que encontramos. ¿Y qué pasaría entonces? Irían a tu casa con una orden de registro, examinarían el dispositivo y arrestarían a tu niños si encuentran pruebas suficientes. La idea de ver a Michael y Linda esposados, mientras se los llevan en un coche patrulla en el coche, me revolvió el estómago. Pero la alternativa era que continuaran con su plan hasta matarme. ¿Cuál es la segunda opción? Podríamos documentarlo todo nosotros mismos, primero tomar fotos, obtener muestras de los químicos, construir un caso sólido antes de involucrar a las autoridades. Eso significaría volver a la casa. No necesariamente podrían volver con el pretexto de comprobar que la reparación funcionó correctamente. Podría tomar evidencia fotográfica de la dispositivo. La camarera regresó con nuestros cafés y una rebanada de pastel de chocolate. No había pedido nada, pero lo agradecía. Necesitaba azúcar para procesar toda esta información. Pero, ¿por qué harías eso? Para mí, ni siquiera me conoces. Manuel tomó un sorbo de café antes de responder. Señora, perdí a mi madre hace años. Murió de cáncer, pero durante meses antes de su diagnóstico, se quejó de síntomas extraños que los médicos no pudieron explicarlo. Fatiga extrema, problemas respiratorios, debilidad general. Fue solo después de su muerte en que descubrimos que mi hermano había estado robando dinero de sus cuentas bancarias y manipulando sus medicamentos. Dios mío, Dios, no pude salvar a mi madre porque no vi las señales a tiempo. Pero cuando al ver lo que pasaba en tu casa, supe que tenía una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba un extraño arriesgando su tiempo y posiblemente su seguridad para ayudar a una anciana que acababa de conocer esa mañana. ¿Arrestaron a tu hermano? Sí, pero no por el daño físico que le causó a mi madre, en solo por el robo. Para cuando descubrimos lo de la medicación, ya era demasiado tarde para demostrar que contribuyó a su muerte. Por eso, ¿quieres ayudarme a reunir pruebas sólidas? Exactamente, no quieren que sus hijos escapen de las consecuencias de lo que han hecho. Le di un mordisco al pastel de chocolate, pero me supo a ceniza en la boca. No puedo creer que estemos hablando de mis hijos como si fueran criminales. Sé que es difícil, pero señora Smith, ¿ha notado algún cambio en su comportamiento en los últimos meses? Me enojezco en la pregunta. Michael se ha vuelto más distante. Evita las conversaciones largas. Ann siempre está ocupado con el trabajo o proyectos. Y Linda, desde que regresó a casa, ha estado muy retraída. Pero yo atribuí esos cambios en sus circunstancias personales. Pensé que Michael estaba estresado por el trabajo y que Linda estaba deprimida por su divorcio. Y nunca sospechaste que podrían estar tramando algo juntos. Nunca. De hecho, John pensó que era bueno que estuviera en casa, porque Michael parecía más relajado cuando ella estaba cerca. Probablemente porque podían coordinar mejor sus actividades cuando ambos estaban en casa. La comprensión me impactó como un rayo en Bolt. Las veces que salía, siempre estaban juntos en casa. Podrían haber estado ajustando el dispositivo, cambiando el C o en centraciones, monitoreando mis síntomas. Es muy probable. ¿Cómo pude haber estado tensa? Porque los amas, y cuando amamos a alguien, tendemos a doy el beneficio de la duda, incluso cuando las señales están ahí. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Linda. Mamá está todo bien.
Has estado fuera más tiempo de lo habitual. Le enseñé el mensaje a Manuel. Su expresión se endureció. ¿Ya están monitoreando tus movimientos? Contestale que estás bien, pero que te retrasaron en el banco. Escribí la respuesta. Manuel sugirió que mis dedos temblaban en la pantalla. Esto significa que debemos actuar rápido, dijo Manuel después de enviar el mensaje. Si sospechan que algo anda mal, podrían deshacerse del dispositivo y destruir todo en la evidencia. ¿Qué sugiere que hagamos? Regresaré a su casa esta tarde, con el pretexto de verificar para detectar fugas adicionales. Tomaré fotos detalladas del dispositivo y, si es posible, muestras de los productos químicos. Luego, llamamos a la policía con pruebas sólidas. Y mientras tanto, ¿dónde me quedo? ¿Tienes familiares o amigos de confianza que vivan lejos de aquí? Pensé en mis opciones. Mi hermana vivíamos en otro estado, pero no habíamos hablado en meses. Tenía algunos amigos cercanos, pero involucrarlos en esto parecía peligroso. Podría quedarme en un hotel. Esa podría ser la opción más segura por ahora. Manuel sacó una tarjeta de su billetera y escribió un número en el reverso. Este es mi número personal. Llámame de inmediato si tus hijos intentan contactarte o si notas algo en extraño. Tomé la tarjeta, sintiendo que era un salvavidas en un océano turbulento. Manuel. ¿Qué pasará si descubrimos que realmente intentan matarme? ¿Cómo viviré sabiendo que mis propios hijos? Paso a paso, señora. Primero, asegurémonos de que esté a salvo. Luego, nos preocuparemos por el resto. Manuel me llevó a un hotel modesto, pero limpio en el centro, lejos de mi barrio y cualquier lugar donde mis hijos pudieran buscarme, mientras él hablaba con la recepcionista. Me senté en uno de los sillones del vestíbulo, agarrando mi bolso, intentando asimilar que mi vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Habitación 203, dijo Manuel. Me das la llave. Está a mi nombre, así que si alguien pregunta por ti, no te encontrarán. ¿Cuánto debería pagarte por esto? No te preocupes por eso. Ahora, tenemos cosas más importantes que atender. Subimos en el ascensor, en silencio. La habitación estaba pequeña pero cómoda. Una cama individual, un escritorio, una silla y una ventana que daba a la calle principal. Manuel revisó la habitación con cuidado, asegurándose de que las ventanas tuvieran cerraduras y la puerta tuviera doble cerrojo. Mantén la puerta cerrada con llave en todo momento, dijo. Instruyó. No la abras para nadie más que para mí. Si necesitas algo, llama al servicio de habitaciones. ¿Cuándo vas a volver a mi casa? En unas 2 horas. Les diré que recibí una llamada de otro cliente, quejándose de ya tengo problemas similares y quiero verificar que la reparación que me hicieron en su casa esté funcionando. No sospecharán nada. Es práctica común en mi profesión revisar 2 veces los trabajos complicados. No debería causar problemas. Manuel se dirigió para la puerta, pero se detuvo antes de irse. Señora Smith, tengo que preguntarle algo. ¿Tiene testamento? La pregunta me pilló desprevenido. Sí. ¿Por qué son sus hijos los únicos beneficiarios? Sí, todo está dividido equitativamente entre Michael y Linda. Manuel asintió con gravedad. Eso confirma el motivo. Si me quitases de en medio, heredarían inmediatamente una suma considerable. Pero el testamento especifica que si muero si es sospechoso o es resultado de un delito, pierden todos sus derechos de herencia. ¿Lo saben? ¿Estás seguro de que nunca discutieron los detalles específicos del testamento? Eso podría explicar por qué eligieron un método elaborado. Si tu muerte pareciera natural, resultado de una enfermedad gradual, nadie cuestionaría a la voluntad. La frialdad calculada de sus acciones me aterrorizó de nuevo. Ellos no solo habían planeado matarme, sino que habían planeado hacerlo de una manera que garantizara que se beneficiar financieramente de mi muerte. Manuel, ¿qué clase de gente hace esto? Gente que perdí toda conexión emocional normal. Personas para quienes el dinero se ha vuelto más importante que cualquier vínculo familiar. Pero Joan los crié para ser buenas personas. Les enseñé valores, les di amor
y les di educación a veces, señoras. Las personas se transforman en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Circunstancias, presiones, las malas decisiones pueden cambiar a alguien por completo. Después de que Manuel se fue, me quedé sola en la habitación de hotel. El silencio era abrumador. Durante décadas me había acostumbrado al ruido constante de un seasa, las conversaciones de televisión, pasos en las escaleras, puertas abriéndose y cerrando. Ahora, en esta habitación silenciosa, mi mente finalmente tuvo espacio para procesar lo que había descubierto. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes más de Linda: mamá, ya son las 4, ¿dónde estás? Michael pregunta por ti. Dice que no contesta su llamada. Estoy empezando a preocuparme. Por favor, responde. Cada uno. El mensaje me dio escalofríos. ¿Estaba realmente preocupada? ¿O empezaba a sospechar que algo había salido mal con su plan? Decidí responder: todo está bien, querida. El banco había mucha gente. Y luego fui de compras, volveré pronto. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué compraste? ¿Necesitas que vaya a recogerte? Su insistencia en saber exactamente dónde era y lo que estaba haciendo ahora parecía más siniestro que considerado. No tengo transporte, nos vemos en casa. No respondió de inmediato, lo cual fue extraño. Linda solía responder mensajes al instante. Me recosté en la cama y cerré los ojos, intentando recordar las señales que había pasado por alto. ¿Cuándo había sucedido todo esto? ¿De verdad empezó? ¿Hubo momentos en los que debería haber sospechado algo? Recordé una conversación de hace meses. Michael había mencionado casualmente que pensaba que debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, mamá había dicho, y el mantenimiento debe ser caro. En ese momento pensé que él estaba preocupado por mi bienestar. Ahora, me di cuenta de que podría haber estado tasando la propiedad. También recordé: Linda me hace preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para tus gastos médicos a medida que envejeces? Mamá, ¿has pensado en qué harás si necesitas atención especial? Había interpretado estas preguntas como algo normal, ocupación filial. Pero ahora me preguntaba si estaba calculando cuánto dinero ganaría aunque les quedara después de mis gastos médicos. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Michael. Hola, mamá. Linda dice que has estado fuera todo el día. ¿Está todo bien? Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo alguna emoción. Sí, cariño, John, tenía cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Es extraño que no nos lo dijeras. Estarías inconsciente tanto tiempo. ¿Desde cuándo tengo que informarles de mis movimientos a mis hijos? Respondí, intentando sonar anormal, pero firme. Hubo una pausa incómoda. Teens Raz, es solo que nos preocupamos cuando cambias tu rutina. Normalmente estás en casa por las tardes, preparas la cena en el ANE a la misma hora, todos los días, nada. Me di cuenta de que habían estado monitoreando. Mi horario era mucho más estricto de lo que había notado. Era para asegurarme de estar en mi habitación durante los momentos de mayo, toxicidad, concentración. Tengo derecho a cambiar mi rutina de vez en cuando, dije. ¿Estarás en casa para cenar? No estoy seguro. Quizás salga a cenar esta noche en otra pausa. ¿Con quién? Su tono se había vuelto más tenso. Era como si la idea, aunque yo tuviera una vida social independiente, lo ponía nervioso. Con un amigo, mentí. ¿Qué amigo? No has mencionado planes con amigos en meses. Su interrogatorio me estaba poniendo cada vez más nervioso. Estaba más nervioso. ¿Por qué necesitaba saber exactamente con quién estaba y dónde estaba Michael? ¿Por qué tantas preguntas? Soy una mujer adulta. Lo siento, mamá. Es que últimamente te has comportado un poco extraña. Es extraño que estés más cansada, más olvidadizo. Linda y yo hemos estado preocupados por tu salud. La ironía de sus palabras
me repugnaba. Habían causado miña fatiga y confusión, y ahora fingían estar preocupados por los síntomas que habían creado. Estoy bien, yo dijo con firmeza. Quizás deberías ir al médico, por precaución. Paracha, ahora asegúrate de que todo esté normal. A tu edad, es importante hacerte chequeos regulares. Querían que fuera a un médico para documentar mis síntomas, para crear un historial médico que apoyara la idea de que estaba desarrollando una enfermedad natural. Lo consideraré, dije, queriendo terminar la conversación en bueno. Te quiero, mamá. Tenquit, yo también te quiero. Mentí porque las palabras han se habían vuelto automáticos después de décadas de repetirlos. Después de colgar, me di cuenta de que me temblaban las manos. Violentamente. La conversación había confirmado mis peores temores. No solo me estaban envenenando, sino que estaban monitoreando cuidadosamente mi respuesta al veneno, documentando mis síntomas, preparándome para la fase final de su plan. Meyer el Reload. Manuel llevaba 1 hora fuera. Esperaba que pudiera conseguir las pruebas que necesitábamos sin levantar sospechas. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Linda. Michael dice, ¿vas a cenar fuera? ¿Con qué amigo podríamos acompañarte? La idea de estar en un restaurante con mis dos los niños, sabiendo lo que yo sabía ahora, me aterrorizaban. ¿Y si sospechaban que yo habían descubierto su plan? ¿Intentarían hacer algo desesperado en público? No contesté el mensaje. En cambio, me acosté en la cama del hotel y por primera vez en meses lloré a borbotones. Lloré por la traición, por la pérdida de la familia que pensé que tenía, por el futuro que había imaginado, rodeada del amor de mis hijos. Lloré por la mujer ingenua, que había sido esa mañana, que creyó en él el mayor problema de su vida, era una gotera en el techo. Cuando finalmente dejó de llorar, me di cuenta de que algo había pasado. Se envió en mí. La conmoción inicial había dado paso a una fría determinación. Los niños habían elegido verme como un obstáculo para su riqueza. Ahora tenía que elegir si iba a ser un obstáculo para su riqueza en víctima o sobreviviente. El teléfono sonó a las 6:00 de la tarde. Era Manuel. La Sr. Ann Smith. Tengo las pruebas, pero hay algo más que necesitas saber. ¿Puedes reunirte conmigo en el vestíbulo del hotel en 10 minutos? ¿Qué encontraste? Es mejor que hablemos en persona. Y señora, prepárese en sí. ¿Te preocupas por algo inquietante? Bajé al vestíbulo, con el corazón en la garganta. Manuel estaba sentado en el mismo sillón donde lo había esperado antes, pero su expresión era aún más seria que por la mañana. Tenía una carpeta y una cámara digital en sus manos. ¿Qué pasa? Pregunté. Sentado frente a él dijo, tengo fotos detalladas del dispositivo. Abriendo la carpeta, dijo Ampero, mientras documentaba todo, escuché a tus hijos hablar en la cocina. Se quedaron allí pensando que estaba trabajando en el sótano. Él mostró las fotografías, eran imágenes claras y detalladas del sistema que había visto esa mañana. Los tubos, el sistema químico, C, o en tenedores, los temporizadores digitales, todo documentado desde múltiples ángulos. Estas fotos son evidencia sólida, continuó. Pero lo que oí es aún más importante. Choi West. Manuel se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque estábamos en un rincón apartado del vestíbulo. Su hijo Michael le decía a Linda que hoy te habías comportado de forma extraña, que tus respuestas a sus preguntas eran evasivas. Ya sospechaban algo. Sí, pero hay más. Linda dijo que necesitaban para acelerar el proceso, que no podían arriesgarse a esperar otros 2 meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Acelerar? ¿Cómo? Michael mencionó algo sobre el plan B. Dijo que tenían una segunda opción, que sería más rápida, pero más arriesgada. ¿Qué clase de...? No dieron detalles, pero Linda mencionó algo sobre hacer que pareciera un accidente doméstico, un incendio o una caída al suelo. Escaleras. Las implicaciones me aterrorizaron. Si ya no podían matarme lentamente con veneno, estaban dispuestos a recurrir
a métodos más directos y violentos. También mencionaron algo sobre el dinero a Manuel, continuó aparentemente. Michael tiene deudas de juego de casi $100,000. Y Linda no va a sacar nada del divorcio, porque su exmarido descubrió que ella estaba teniendo una aventura. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma horrible. No era solo codicia. Ambos estaban desesperados, económicamente en deudas de juego. Michael les debe dinero a unos estafadores que no entienden bien los pagos atrasados. Linda mencionó que lo habían estado presionando, amenazándolo con violencia física. Y el divorcio de Linda, aparentemente, su exmarido, contrató a un investigador privado que documentó su infidelidad. Bajo leyes de divorcio, eso significa que no recibe ninguna compensación económica. De repente, todo se convirtió en una especie de sentido en Michael. No solo quería mi dinero, lo necesitaba desesperadamente para salvar su propia vida. Y Linda había perdido toda esperanza de estabilidad financiera después de su divorcio, así que realmente no tenían otra elección, murmuré. Desde su perspectiva, matarme era la única manera de resolver sus problemas. Eso es lo que a miedo han. Y ahora, que sospechan que algo anda mal, podrían actuar impulsivamente. Manuel tomó más fotos de la carpeta, pero encontré algo más. Después de que terminaron de hablar, bajaron al sótano juntos. Querían verificar que el dispositivo seguía funcionando correctamente. Me escondí en un rincón y los observé. Señora Smith, lo que vi, Con afirmó que esto lleva meses ocurriendo. Me mostró una foto de un cuaderno que había logrado capturar de una distancia. Páginas llenas de fechas, horas y notas manuscritas. Chase es un registro detallado de tu respuesta a el veneno. Fechas en las que parecías más cansado. ¿Cuándo te quejaste de dolores de cabeza? ¿Cuándo tuviste problemas para dormir? He estado documentando todo como si fuera un experimento científico. La foto mostraba entradas como 15 de marzo. Mamá se quejó de mareos después del almuerzo. El 22 de marzo durmió hasta las 10 de la mañana, inusual. 3 de abril, olvidé la cita con el dentista. Confusión mental. Aumentando. Han estado monitoreando mi declive, susurré, sintiendo náuseas y ajustando las dosis según sus observaciones. Miren esta entrada del mes pasado. Señaló una línea que en leer, reducir la concentración nocturna, síntomas demasiado obvios. Michael sugiere cambiando a la salida matutina cuando está sola. Estaban perfeccionando el proceso para asegurarse de que nadie más notara lo que estaba sucediendo. Exactamente. Pero señora, hay algo aún más inquietante. Manuel pasó a la siguiente página de fotos. Mostraba una lista escrita a mano por Linda, que decía: es una lista de síntomas que esperaban que desarrollaras y un cronograma de cuando planeaban que apareciera cada uno. Y leí la lista con creciente horror. Semanas 1 a 4 en fatiga general, atribuible al envejecimiento. Semanas 5 a 8 en problemas de memoria, confusión leve. Semanas 9 a 12 en dificultades respiratorias, debilidad física. Semanas 13 a 16 en deterioro grave, posible hospitalización. Semanas 17 a 20, órgano fracaso, aparentemente muerte natural. Estamos en la semana 14, dijo Manuel, con tristeza, según su cronología. Ya debería estar hospitalizado o muriendo lentamente, mientras los médicos intentaban averiguar que una misteriosa enfermedad te había atacado. ¿Paro sigo aquí? Dije, sintiendo una furia. La determinación crecía en mi pecho. Su plan perfecto fracasó. Sí, pero ahora sé que algo salió mal, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Michael. Mamá, el fontanero, volvió a revisar su trabajo. Dice que todo está perfecto. ¿Cuándo vuelves a casa? Ya saben que no estás donde deberías estar, dijo Manuel, leyendo el mensaje por encima de mi hombro, y empiezan a entrar en pánico. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a la policía inmediatamente con estas fotos, y lo que escuché, tenemos suficiente evidencia para arrestarlos. Pero antes de que respondí, sonó mi teléfono. Era Linda. Contesta, dijo Manuel.
pero ten mucho cuidado. Cuidado con lo que dices. Mamá, ¿dónde estás? Michael y yo estamos muy preocupados. Su voz sonaba diferente. Había una tensión que no había existido en conversaciones anteriores. Estoy bien, querida. ¿Por qué estás tan preocupada? Es que el fontanero dijo algo. Fue extraño cuando vino a revisar su trabajo. Mi corazón se aceleró. QODO. Él mencionaste que habías estado preguntando sobre problemas de ventilación en el sótano, pero nunca mencionaste ninguna ventilación. Problemas. A Manuel había inventado esa historia como explicación para explorar el sótano, pero ahora le había salido el tiro por la culata. No recuerdo haber dicho eso. Mentí, mamá. ¿Hay algo que no nos estás contando? ¿Hay algún problema con la casa que no sabemos? Oía a Michael hablando de fondo, pero no entendía las palabras. Todo está bien. Linda, fue solo un malentendido con el plomero. ¿Dónde estás ahora? ¿Podemos ir a buscarte arriba? A la pregunta sonó como una amenaza disfrazada de ofrecimiento de ayuda. No es necesario. Tengo transporte, pero, mamá, ya son las 7. Nunca te quedas fuera tan tarde, sin avisarnos. Linda, soy adulta. No necesito pedir permiso para salir de casa. Lo sé, pero hubo una pausa y oí murmullos de fondo. Michael quiere hablar contigo. Antes de que pudiera protestar, la voz de Michael reemplazó de Linda, mamá. Tienes que venir a casa ahora mismo. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo preocupado. Sonaba autoritario, casi amenazante. Disculpe, dijo, estabas haciendo recados en el banco y comprando, pero el banco cerró a las 5 y no has comprado nada. ¿Dónde has estado? ¿De verdad has estado? No tengo por qué explicarte mis movimientos, Michael. Sí, tú, sobre todo cuando empiezas a actuar de forma tan sospechosa y extraña. Manuel me hizo un gesto para que colgara, pero necesitaba oír hasta donde estaban dispuestos a llegar. ¿Sospechaban de qué? El fontanero nos dijo que hacías preguntas muy específicas. Sobre sistemas de ventilación, preguntas que alguien solo haría si sospechara que algo anda mal. Mi sangre, se quedó frío. Habían armado las piezas más rápido de lo esperado. No sé de qué hablas, mamá. Ven a casa ya. Podemos hablar de esto en familia. ¿Y si no quiero volver? Hubo un largo pausa. Cuando Michael volvió a hablar, su voz era gélida. Entonces, tendremos para venir a buscarte. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las palabras de Michael resonó en mi cabeza como una amenaza directa. Manuel me miró con expresión seria. Ya había oído suficiente de CO en conversación para comprender que la situación se había agravado peligrosamente. Señora Smith, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Tus hijos saben que has descubierto algo y están dispuestos a tomar medidas drásticas para... Silencio, dijo Manuel, sacando su propio teléfono. Espera, dije, agarrando su brazo. ¿Qué les vamos a decir? Que mis hijos me están envenenando lentamente y me acaban de amenazar por teléfono. Parece la fantasía paranoica de una anciana. Tenemos las fotos, las en dispositivo físico en tu sótano, y soy testigo de la conversación que escuché entre ellos. Eso y sólido evidencia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de un número que no reconocí. Señora Smith, sabemos dónde está a Hotel President en el centro. Habitación 203. Tienes 10 minutos para bajar al lobby antes de que subamos a buscarte. El terror me paralizó por completo. Manuel, mira esto. Le mostré el mensaje con dedos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cómo demonios supieron dónde estoy? Manuel miró alrededor del vestíbulo. Nerviosamente. ¿Le dijiste a alguien más dónde estabas? No, nadie. Solo tú lo sabías. De repente me di cuenta. ¿Es tú? Camión registrado en el hotel. Podría haber cámaras de seguridad que nos mostraran llegando juntos. Es posible. O tal vez siguieron mi vehículo cuando salí de tu casa.
por segunda vez. Si ya estaban tan sospechoso, podrían haber estado observando. Llegó otro mensaje, esta vez de Linda: mamá, sabemos que estás en el Hotel Presidente, no queremos hacerte daño, solo queremos hablar, pero si no vienes, baja voluntariamente, Michael va a subir a tu habitación y está muy molesto ahora mismo. Están aquí, yo susurró mirando hacia las ventanas del vestíbulo. Están cerca, observándonos. Manuel se levantó inmediatamente. Vámonos, hay una salida trasera por la cocina del restaurante del hotel. Podemos salir sin ser ... 5 Stowe. ¿Y luego qué? No puedo correr para siempre. Son mis hijos, saben todos mis lugares favoritos, mis amigos, mis rutinas. Por eso necesitamos que la policía los arreste esta noche. Una vez que estén en bajo custodia, estarás a salvo. Mientras caminábamos rápidamente hacia la parte trasera del hotel, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté sin mirar quién era. Mamá, ¿por qué huyes de nosotros? Era a la voz de Linda, pero sonaba diferente. Había una frialdad en su tono que nunca antes había escuchado. Solo queremos, protegeré. Has estado actuando de forma muy extraña últimamente y nos preocupa tu salud mental. Mi salud mental, esa es. Está bien, Linda, lo que no está bien es lo que han estado haciendo en mi casa. Hubo una larga pausa cuando Linda volvió a hablar. Había dejado de fingir preocupación filial. ¿Qué crees que hemos estado haciendo, mamá? Creo que en dos han estado intentando matarme lentamente para heredar mi dinero. Y creo que cuando te diste cuenta de que yo lo sabía, decidiste acelera tus planes. Esas son acusaciones muy graves. Mamá, acusaciones que podrían sugerir que sufres de paranoia escénica. La forma en que ella dijo que la paranoia escénica me hicieron comprender inmediatamente cuál sería su estrategia de defensa. Dirían, Anjo era una anciana confundida, posiblemente con demencia temprana, que había malinterpretado situaciones normales y desarrollado teorías de conspiración sobre ella. Opios hijos. No estoy confundida. Linda, vi el dispositivo en el sótano. Vi los tubos conectados al sistema de ventilación de mi habitación. Vi los químicos y los temporizadores. ¿Qué aparato, mamá? No hay ningún aparato en el sótano, solo la plomería normal y el sistema de ventilación que instalamos durante la reforma. Ahora entendía por qué habían insistido tanto en que volviera a casa. Habían aprovechado las horas transcurridas desde mi desaparición para desmantelar todo el sistema y eliminar las pruebas. Manuel tiene fotos, dije, mirándolo mientras siguió avanzando hacia la salida trasera. Manuel, ¿te refieres al fontanero? Mamá, ese hombre es un completo desconocido. ¿Por qué le creerías a él antes que a tus propios hijos? ¿No te parece extraño que un fontanero que nunca habías visto antes, hoy de repente te llena la cabeza de ideas paranoicas sobre tu familia? Su lógica era diabólicamente inteligente. Para cualquier observador externo, de hecho parecería extraño que una anciana confiara en un más extraña que sus propios hijos. Michael quiere hablar contigo, continuó Linda. Podemos resolver esto como familia, pero solo si dejas de correr y vuelves a casa. No voy a volver a esa casa. Entonces supongo que tendremos que traer de vuelta la línea. Se cortó. Manuel y yo habíamos llegado a la puerta trasera del hotel. Ella abrió con cuidado y miró hacia el callejón. Estaba vacío, salvo por algunos botes de basura y un gato callejero. Mi camioneta está estacionado a 2 cuadras de aquí, susurró Manuel. Si podemos llegar sin que nos vean, podemos ir directo a la comisaría. Empezamos a caminar rápidamente por el callejón, pero cuando llegamos a la esquina, vimos la casa de Manuel. Seamión, y alguien estaba parado junto a él. Michael. Nos detuvimos de inmediato y retrocedió hacia las sombras. Michael tenía su teléfono en una mano y lo que parecía una palanca de hierro en la otra. Él estaba mirando hacia el callejón, claramente esperándonos. ¿Conoce su vehículo? Susurré. Debió haberlo seguido. Seu. Ando saliste de mi casa. Podemos llamar a la policía desde aquí, dijo Manuel, marcando el 911 en su teléfono.
pero antes de que él pudimos completar la llamada, cuando oímos pasos detrás de nosotros, nos giramos y vimos a Linda bloqueándonos la salida del callejón. En sus manos sostenía algo que me heló la sangre, una jeringa grande, llena de un líquido transparente. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Ha sido muy difícil encontrarte». Estábamos atrapados entre Michael y Linda en un callejón oscuro, donde nadie podía vernos ni oírnos gritar. A la jeringa en las manos de Linda probablemente contenía una dosis concentrada de lo que habían estado usando para envenenar a mí gradualmente, pero en una cantidad que sería fatal en minutos. En Linda, por favor, te lo supliqué. Soy tu madre, te crié, te amo. ¿Cómo puedes hacer esto? El amor no paga las deudas, mamá. El amor no me da estabilidad financiera. El amor no me va a salvar a Michael de los hombres que quieren romperle las piernas por el dinero que debe. Su respuesta fue fría. Eso me hizo comprender que la hija que había criado ya no existía, o tal vez nunca existió realmente, y yo simplemente he visto lo que quería ver. Irás a la cárcel, dije, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. Manuel tiene pruebas de lo que has estado haciendo. ¿Te refieres a estas fotos? Michael se acercó desde el otro extremo del callejón con la cámara de Manuel. Los encontré en su camioneta. Muy inteligente en documentarlo todo, pero no fue muy inteligente dejar las pruebas en un vehículo sin llave. Me dio un vuelco el corazón. Sin el ... F o tos, no teníamos pruebas físicas de lo que habían estado haciendo. Y para cuando la policía pudo conseguir una orden para registrar mi ... SEASA, ya habrían eliminado todo rastro del dispositivo. Además, continuó Michael, ¿quién va a creer que dos niños exitosos y respetables asesinaron a su anciana madre, especialmente cuando esa madre ha sido mostrando signos evidentes de deterioro mental y paranoia en los últimos meses? Todo estaba planeado desde el principio, murmuré, comprendiendo finalmente la profundidad de su manipulación. Por supuesto lo hicimos, dijo Linda, avanzando hacia nosotros con la jeringa. ¿De verdad creías que éramos tan estúpidos como para no hacerlo? ¿Considerar todas las posibilidades? En ese momento, cuando todo parecía perdido y mis hijos se acercaban con una amenaza mortal, intención. Escuché el sonido más hermoso del mundo, las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Manuel había logrado completar, la llamó al 911 antes de que Michael llegara y activara la función de ubicación de su teléfono. Linda se detuvo de inmediato, con la jeringa aún en sus manos, pero con una mirada de pánico en su rostro. Michael dejó caerla una palanca de hierro y empezó a caminar rápidamente hacia la salida opuesta del callejón. Pero ya era demasiado tarde. 3 patrullas de policía aparecieron simultáneamente en ambos extremos del callejón, bloqueando todas las rutas de escape. «Policía, pongan las manos donde pueda verlas», gritó un oficial al salir de su vehículo con el arma desenfundada. Michael inmediatamente levantó las manos, pero Linda parecía estar considerando usar la jeringa en mí como un último acto desesperado. Manuel se interpuso entre ella y yo, extendiendo los brazos protectoramente. «Señorita, suelte lentamente lo que tiene en las manos», y retrocedió, ordenó un agente que se había acercado por el otro lado. «No es lo que parece», dijo Linda. Hito, pero su voz sonaba histérica. «Esta mujer es mi madre y sufre de demencia. Nosotros intentaban llevarla de vuelta a casa por su propia seguridad. ¿Y por eso necesitabas una jeringa?», preguntó el oficial. Acercándose con cautela. «Es su medicina para calmarla. Ella ha estado teniendo episodios violentos», pero su explicación sonó débil incluso para ella. Los oficiales habían visto suficientes situaciones de violencia doméstica como para reconocer las señales. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Michael y Linda los esposaron y les leyeron sus derechos, yo me senté en la parte trasera de una ambulancia que había sido llamada para verificar sobre mi salud.
Manuel estaba dando su testimonio detallado a un detective, mostrando las fotos que había logrado correo electrónico a su propia cuenta antes de que Michael destruyera su cámara. Señora Smith, dijo el detective jefe, acercándose a mí después de terminar con Manuel, necesitamos que vengas con nosotros a la estación para dar tu declaración completa. Registraremos su casa con una orden judicial para documentar cualquier evidencia que aún pueda estar presente. A Lee. No encontrarás nada ahora, le dije. Tenían horas para deshacerse de todo, quizás, pero los delincuentes, especialmente los primerizos, a menudo cometen errores en su pánico por limpiar la escena. Además, ciertos tipos de residuos químicos son casi imposibles de eliminar por completo 3 horas después. Sentado en una sala de interrogatorios, bebiendo un café terrible y dando mi testimonio para Elan la tercera vez, recibí la confirmación de que el detective tenía razón. Habían encontrado rastros de productos químicos en los conductos de ventilación de mi dormitorio y residuos en las tuberías del sótano que habían sido limpiadas. Pressure Radimen desconectado y lo más incriminatorio de todo, el cuaderno con el registro detallado de mis síntomas, escondido en la habitación de Linda. Al parecer, en su prisa por desmontar el dispositivo físico, se habían olvidado de deshacerse de la documentación escrita. De su experimento. Han pasado 6 meses desde aquella horrible noche en el callejón. Michael y Linda fueron arrestados y acusados de intento de asesinato premeditado. Durante el juicio, que duró 3 semanas, se supo toda la verdad. A las deudas de juego de Michael ascendían a $120.0 y los tiburones solitarios habían empezado no solo lo amenazaban a él, sino también a Linda. Ella lo había perdido todo en su divorcio, debido a su infidelidad demostrada. Se enfrentaba a la bancarrota. Juntos, habían calculado que mi muerte les dar y a ceso inmediato a $800,000 en ahorros en seguros de vida y el valor de la propiedad. El método de envenenamiento lento había sido idea de Linda. Recordaba lo suficiente de sus estudios de química para diseñar una mezcla que imitara el deterioro natural debido al envejecimiento. Durante el juicio, ninguno de los dos mostró verdadero remordimiento. Sus declaraciones se centraron en justificar sus acciones debido a desesperación financiera, como si eso de alguna manera disminuyera la gravedad de conspirar para asesinar a su propia madre. Michael fue sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Linda recibió 20 años, con posibilidad de libertad condicional. Después de los 12, ambos apelaron sus sentencias, pero las apelaciones fueron denegadas. Vendí la casa donde había vivido durante 40 años. No podía quedarme en un lugar donde cada habitación me recordaba la traición. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento en una ciudad costera a 200 metros, donde el aire del mar ayuda a despejar la casa, alejar los recuerdos tóxicos. Manuel se convirtió en algo más que el hombre que me salvó la vida. Él se convirtió en un querido amigo. Nos escribimos semanalmente y él me visita cada pocos meses. Me ayudó a entender que no en todo el mundo está dispuesto a traicionar la confianza por dinero. Algunos desconocidos pueden convertirse en una verdadera familia, mientras que otros, a la familia puede convertirse en extraños peligrosos. Ahora, cuando me siento en mi nuevo balcón, viendo la puesta de sol sobre el océano, reflexionar sobre las lecciones que aprendí de la manera más dolorosa posible. El amor verdadero no se basa en la sangre compartida, sino en acciones genuinas y cuidado mutuo. La verdadera familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no aquellos que aprovecharse de tu vulnerabilidad para su propio beneficio. A veces me pregunto si había señales de que debería haberlo notado antes. Pero he llegado a la conclusión de que cuando confiamos plenamente en alguien, tendemos a interpretar incluso las acciones sospechosas de la manera más benévola posible. Es decir, no es un defecto de carácter, es una característica humana natural que los manipuladores explotan. Y ustedes, queridos oyentes, ¿crees que un pequeño detalle
puede cambiar por completo tu destino. En mi caso, una simple gota del techo.re veló una conspiración que habría acabado con mi vida. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados y las traiciones más profundas provienen de los lugares que consideramos más seguros. La vida nos enseña que debemos permanecer vigilantes sin perder la capacidad de confiar y que debemos valorar a las personas por sus acciones, no por su relación de sangre con nosotros.